Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes, Gregorio Martínez. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Gusto tenerte aquí, Saludos Gregorio. a todos igualmente. Rodrigo Carvajal. Al Ramón Gregorio. Bueno, pues semana agitada en la Cámara de Diputados con todo este jaloneo de Cuauhtémoc Blanco, de esta petición de desafuero que terminó por ser descarrilada de una manera muy sui generis, porque pues prácticamente Morena necesitó del PRI para poder hacer esa alianza y descarrilar la intentona que de una u otra manera se buscaba. A ver, dejemos en claro, el desafuero del señor Cuauhtémoc Blanco no significaba que el señor fuera culpable o inocente. No. Era simplemente el que pudiera tener el despojo de su investidura legislativa para poder en esa libertad comparecer ante el juzgado del estado de Morelos y que ahí se dictaminara su inocencia o su culpabilidad. Si era culpable, pues a proceder con él. Si era inocente, pues se le dejaba y regresaba a la Cámara. Bueno, pues alguna no inocencia debe tener para que defendieran como gato boca arriba esa posición, sobre todo siendo un ex gobernador morenista, sumamente cuestionado por asuntos de corrupción, miles de millones. Primero tenemos a su famoso ex consejero español, José Manuel Sanz, quien pues le detectó en un momento dado el SAT ahí más de casi 900 millones de pesos, de los cuales 120 y tantos, 122 eran de cash. Luego la autoridad de la Federación, cuando salió Cuauhtémoc ya de gobernador, pues le fincó ahí 7,000 millones de pesos de quién sabe para dónde se fueron. Luego apareció el asunto de las famosas fotografías con el crimen organizado, que estaba apoderándose ahí de Morelos. Y pues tocó con el señor Cuauhtémoc Blanco también los peores días de violencia de Morelos. Tanto que al llegar la gobernadora, ¿qué hizo? Pues pedí que se hiciera una investigación y como el fiscal resultó que dijo, adelante, pues le cobraron los morenistas federales la afrenta y empujaron para removerlo, buscando defender al señor Cuauhtémoc Blanco. Correcto. Y bueno, llegó el caso ya a la Cámara de Diputados y pues todos hubieran esperado que en el contexto de esta, que es una agresión de género, porque es una acusación que tiene que ver con la presunta violación o la presunto abuso sexual en contra de su media hermana, de Nidia Fabiola N., pues todo el mundo esperaría que le quitaran el fuero, simplemente para que compareciera. Pero no, resulta que se hicieron sus grupitos. El único grupo que se sostuvo en el asunto de pedir que sí se hiciera fue el grupo de El PAN, y el PT. Movimiento Ciudadano y sorprendentemente el PT de Alberto Anaya, que es satélite de acá de los morenistas y no jaló con Morena. Las mujeres petistas, yo creo que ahí Lupita le dio un jaloneo de orejas a Alberto Anaya y de una u otra manera el PT enfiló. Pero el PRI pasó lo que pasó. ¿Y por qué pasó? Pues porque tenemos de fuente muy, muy confiable que lo que sucedió fue que dijeron, bueno, pues ustedes ahorita aplican su voto en desaforar a Cuauhtémoc Blanco y pues por ahí hay algunos dirigentes del PRI, vigentes actuales, que tienen también peticiones de desafuero por distintas situaciones, peculados, situaciones de corrupción aparente, etcétera. Y si ustedes aplican eso con Cuauhtémoc, pues amor con amor se paga. Es correcto. Y les vamos a aplicar la misma la siguiente semana. Por eso que el PRI se replegó y terminó sentado en la mesa. Y es lamentable que esto siga siendo un circo de complicidades. Rodrigo. La gran pregunta en el caso Cuauhtémoc Blanco es ¿hasta dónde llegan las complicidades? Porque lo que vimos en la Cámara de Diputados esta semana fue una omertad de la clase política en dos sentidos. Primero,
para entender que la justicia de los políticos es diferente que la justicia de los ciudadanos. Así es. Una está llena de privilegios y otra está llena de injusticias. Y segundo, que se sigue manteniendo en la clase política mexicana y en la sociedad mexicana el pacto patriarcal. Porque este era un asunto no de una denuncia del fiscal Uriel Carmona, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, fue una denuncia de una mujer, Nidia Fabiola, que ella dice y da su testimonio y da su palabra, el entonces gobernador de Morelos en el Palacio de Gobierno me intentó violar. Y aquí la presidenta dice, qué casualidad, que ahora salga Uriel Carmona, este fiscal opositor que ha sido tan cuestionado, a querer manchar la imagen de Cuauhtémoc Blanco. No, presidenta, lo que estás haciendo es negándole la voz a una víctima. Así es. Cuando dicen en la 4T que con Claudia Sheinbaum llegamos todas o llegaron todas, quedó de relieve que es una absoluta mentira con el caso de Cuauhtémoc Blanco. A ver. Porque esta fue, Ramón, una operación política muy bien tejida. Lo dijo la diputada de Morena, María Teresa Ili, que fue una de las 20 diputadas De Morena. De Morena, Morena, que disidentes, ¿no? que fueron disidentes a esta decisión. A ver, ni siquiera, no pueden decir que no hay pruebas contra Cuauhtémoc Blanco, porque ni siquiera nos hicieron llegar el expediente. Lo que pasó en la sección instructora, que casualmente preside Hugo Eric Flores, uno de los artífices de la carrera política de Cuauhtémoc Blanco. Con el partido con el que llegó, Partido de Es Encuentro correcto. Social, con el que llegó a la gobernatura. Así es que esto fue una absoluta simulación para proteger a Cuauhtémoc Blanco. Y tan descarado fue Morena que al día siguiente dicen, bueno, ahora sí, vamos a promover una iniciativa para decir, ya no hay fuero para los diputados. Momento, señores, lo que están haciendo es intentar lavar la cara de una operación de impunidad. Gregorio, ¿qué se siente, qué crees que sientan los mexicanos a la hora de estar viendo mujeres en la tribuna acompañando a Cuauhtémoc Blanco diciendo, defendiéndolo y gritando, ¿sí? No estás solo, no estás solo. A ver, las mujeres que están clamando el rompimiento del pacto Claro. patriarcal. No, profunda decepción. O sea, definitivamente lo que estamos viendo ahí es un grupo pues, de personas que traían línea y nos decepciona ver a mujeres que en lugar de defender los derechos de todas las mujeres, como bien decía Rodrigo, pues llegaron todas o no llegaron todas, ¿no? Con Claudia Sheinbaum como presidenta de México, pues aquí están caminando hacia el sentido contrario. A mí la gran incógnita es, ¿habrá mano de Andrés Manuel López Obrador en esta operación? Porque se parece el caso de Salgado, de Por Félix supuesto. Salgado Macedonio, A ¿verdad? ver. Que también tuvo en su momento esa acusación. Es una excelente pregunta y te voy a responder qué es lo que está pasando. Ya todos los gobernadores, sean de Sinaloa, sean de Morelos o sea de Guerrero, cualquiera de esos gobernadores, ¿qué están haciendo hoy? Diciendo, si me acusan, yo voy a decir que de los 7,000 millones que me llevé de Morelos, yo metí la mitad de eso a la campaña de la presidenta. Es correcto. Es decir, hay chantaje, hay extorsión, hay amenaza de manchar a la presidenta y el equipo de López Obrador, Claro. entiéndase Jesús Ramírez y compañía, le están diciendo a la presidenta, no nos conviene abrir ese expediente. Y bajo esa permanente amenaza de gobernadores morenistas, la presidenta pues se tiene que estar replegando y tiene que estar dando una cara Sí. que no es la que había prometido. Pero aquí, a ver, López Obrador desde Palenque, teléfono rojo, pudo haber dado instrucciones a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, al propio Ricardo Monreal, a que organizara todo esto y que se desechara esta solicitud de desafuero a favor de Cuauhtémoc Blanco. Claro. Y porque se parece, ¿no?, al caso de Félix Salgado Macedonio, Así que es. también sobre quien pesó una acusación de presunta violación contra una menor de edad, activista en su momento, y aún así contendía o pretendía contender por la gubernatura del estado de Guerrero. Entonces, pues la operación desde Palenque parecería, sin afirmarlo al 100%, pero Que hay un modus operandi. como que trasciende y hace sentido lo que estamos viendo A aquí veces para la- relacionarlo con La Palenque. política a veces funciona con órdenes directas de teléfono rojo, pero a veces funciona con señales telegrafiadas. Y creo que este fue el caso porque en su momento el presidente López Obrador le agradeció a Cuauhtémoc Blanco que apostara por el movimiento en un momento tan temprano. Y creo que ahí quedó claro
que siempre iba a haber una gran protección para el exgobernador de Morelos. ¿Por qué? Porque la gran constante de Morena es protegemos a los nuestros. No importa si te apellidas Yunes, no importa si te llamas Rubén Rochamoya, si tú eres parte de este movimiento, Claro. te vamos a salvar. Y bien lo decía Ramón, hay un chantaje y una amenaza permanente. A ver, Cuauhtémoc Blanco, vinculado a figuras del cártel Jalisco Nueva Generación, esto no solo patente en la fotografía que se tomó en Palacio de Gobierno, sino en reportes de Sedena Leaks. Segundo, los desvíos que documenta no la oposición, la misma gobernadora morenista que hoy tiene bajo su gestión el estado de Morelos y los fiscales también designados por una gobernadora morenista que dicen hubo desvíos por miles de millones de pesos. ¿Cuántos de esos miles de millones de pesos terminaron en campañas de Morena? Y hoy estamos viendo que quienes tejieron la operación política para salvar a Cuauhtémoc Blanco son los mismos a quienes hoy se cuestionan, por ejemplo, el equipo de Adán Augusto López, el contratista favorito de Adán Augusto López, Fernando Padilla Farfán, que está pagando en la campaña anticipada de Andrea Chávez en Chihuahua. Son exactamente el mismo grupo, es el mismo modus operandi y todo está protegido por esta omertá. Pues sí, una burla haber visto a Cuauhtémoc Blanco acudir ante la Fiscalía del Estado de Morelos, ¿verdad? A ver, no, Con fuero y con guardaespaldas. No, claro, pues si cualquiera va. Si van y quieren arrestarlo, no lo pueden arrestar porque trae el fuero. Exacto. ¿Sí? Y con guardaespaldas, pues para que lo protejan. A ver, ¿quién está protegiendo hoy A Cuauhtémoc a Blanco. Nidia Fabiola? Porque ella, Así es. pues es A la es la víctima. que está, la víctima y denunciante. que está completamente, pues sin protección de nada. Y debe traer bastantes gentes en contra, comenzando por el propio Cuauhtémoc, que trató de comprarla trató de comprar su silencio. Sí. Hay testimonios de eso. Entonces la pregunta es, ¿a dónde va? A ver, ya para que a Morena se le hayan salido del Huacal Sí. 20 legisladoras, ¿sí? Significa que Y que en todos los partidos ya hubo elementos disuasivos que dijeron, no vamos con esta situación, aunque el partido vaya con esto, nosotros vamos al lado contrario. A ver, yo veo destellos de que va a gestarse una fuerte, fuerte rebeldía del sector femenino con toda la absoluta razón para poder regresar a volver a votar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Por supuesto. Y creo que en la siguiente, haya sido como haya sido, alguien va a poder lograr que lo desaforen. Que lo desafueren. Que si no es Ramón, si no es la violación, es el desvío de recursos y si no son los vínculos con el crimen organizado. Así es, está todo. Es un cóctel puesto, una mesa servida y pues vamos a ver hasta dónde va a llegar eso. Lamentable que sea otro caso más de otro morenista que comenzó llegando después de ser el gran futbolista que fue. Llegó por el Partido Socialdemócrata, ser alcalde de Cuernavaca, hizo un pésimo papel, no terminó la alcaldía. Se brincó ya como candidato a la gobernatura por el Partido Encuentro Social, el famoso PES. Y ese PES, que se habla de que le pagó no sé cuánto y también el otro, todos le pagaban a Cuauhtémoc para rentarle su nombre, para poder ganar, pues terminó entregado a los brazos de Morena cuando ya ganó Cuauhtémoc Blanco. Es decir, es un típico ejemplo del personaje impresentable que chapulinea, que se entrega al mejor postor, que utiliza su posición con su asesor español, con los narcotraficantes o con su propio medio hermano que también lo metió a trabajar. Ulises Bravo. Ulises Bravo lo metió a trabajar, que dice muy curiosamente, ¿no les parece que dice Cuauhtémoc Blanco? Es que ella no es mi media hermana, es hermana de mi medio hermano. Ya no entendí. No. O sea, la hermana de mi medio hermano no es mi hermana porque no. A ver, o son o no son. Pero bueno, lo lamentable es eso, de que seguimos teniendo en este país una impunidad absoluta sobre quien flagrantemente ha violentado la ley, sea con el abuso sexual, presunto abuso sexual, sea con la presunta desviación de recursos, o sea con el narcotráfico. Y con un perverso juego de complicidades. Por supuesto. O sea que eso es ¿Qué lo cara que... dice ahorita toda la directiva, el grupo del frente del Partido Revolucionario Institucional?
o lo que queda de él. ¿Qué Así cara van a es, lo que poner? queda de él, Y ¿no? las legisladoras, ¿no? Claro. Incluidas Correcto. algunas de Nuevo León, cabe Claro, mencionar. por O supuesto. sea, ¿cómo es que llegaron a tomar esa decisión? ¿O qué línea les Absolutamente. marcaron? No, lo que ellos dijeron, Gregorio, es muy simple. Es que no está bien integrado el expediente para el desafuero y queremos, a ver, pretextos. Por supuesto. Pretextos, repito, el desafuero no significaba acusarlo ya del hecho. No era una sentencia. Era para que él fuera a enfrentar en absoluta libertad y con todo lo que condescendía esa acusación. ¿A qué le tuvo miedo si él dice que es inocente? Claro. ¿Qué sabe él que no hemos visto del expediente que lo pudiera incriminar y que le pudiera quitar su libertad? Ramón, y muchos estaban esperando que llegara la orden de Palacio o la contraorden de Palacio Nacional y decir, a ver, momento, señores, en este momento Morena tiene mucho que ganar si ponemos el ejemplo y quitamos el Eso. fuero a Cuauhtémoc Blanco porque esto no representa una sentencia. Lo único que representa es que va a perder su inmunidad procesal y como cualquier mexicano va a enfrentar la justicia. El argumento de que no había pruebas, bueno, eso lo iba a valorar un tribunal. Si había una motivación o sesgo político del fiscal Uriel Carmona, eso también lo iba a valorar un tribunal. ¿Por qué no se dejó que llegara a esa instancia? Prefirieron la absoluta impunidad. ¿Conclusión? Pues ojalá que justamente lo que está mencionando Rodrigo, o sea, que de aquí a los próximos días haya una reconsideración y que se marque una línea o se rectifique el rumbo de este caso en lo particular, porque representaría, pues sí, el tema de la justicia para las mujeres. O sea, ese yo creo que a diferencia de lo que ha ocurrido en épocas anteriores o lo del caso que mencioné hace un momento de Félix Salgado Macedonio, pues ahorita que tenemos presidenta mujer, puede entonces influir para bien con respecto a este caso que finalmente satisfaga y que represente Claro. al sector femenino de este país. Por lo pronto recomendamos que no se pierdan este video que hizo la diputada Tere Illy, Sí. la Teresa Illy, que es un video de una diputada morenista que narra con su justa dimensión y su justa indignación procesal y de todo lo que implica dónde estamos parados. Lo explica muy Porque bien. está muy claro que este asunto que Cuauhtémoc Blanco sigue teniendo una gran sombra negra. Y bueno, el tema sacudidor que nos tiene esta semana es que, bueno, Donald Trump, para variar, no se esperó al 2 de abril. Y ahora pues abrió fuego decretando, no para México, no para Canadá, urbi et orbi, aranceles para todos los automóviles que no fueran producidos en Estados Unidos. Esa fue la primera entrada que dio Primera pichada. y que generó una sacudida fuerte, sobre todo entre Canadá y México, que son países del TEMEC, donde hay un acuerdo firmado que dice abiertamente que mientras los automóviles tengan 75% de integración de los países del TEMEC, es decir, 25% pueden venir de partes fuera del TEMEC, pues no habría aranceles. Es lo que está firmado. En un acuerdo firmado en tiempos del propio Trump en la anterior administración. Pero dicho eso, pues ¿qué pasó? Que Trump y su grupo, que básicamente lo estamos viendo que toman las decisiones en las rodillas, a las pocas horas de haber anunciado los aranceles, salen a decir, bueno, sí, pero en el TEMEC vamos únicamente a aplicar ese arancel en las partes que no sean fabricadas en los países del TEMEC. Y como quiere eso, rompe el TEMEC. ¿Y cómo lo van a calcular? ¿Quién sabe? Claro. Sí, pues, si dicen hoy el 25% de las partes hoy vienen del extranjero, pues van a sacar el 25 del 25. ¿Que cuánto es? Pues 6.5. Entonces, como quiera, los del TEMEC se van a llevar el 6.5 en la mejor circunstancia. Claro. Pero aquí el asunto es que nadie termina por entender qué es lo que hace que el presidente Trump tome una decisión de esta magnitud que va a perjudicar a las empresas norteamericanas, a Ford, a General Motors, a Stellantis, que era antes Chrysler, etcétera, exigiéndoles primero que se traigan las empresas que tienen en México, ¿verdad?, a Estados Unidos. Cosa que es, si se hiciera con demasiada voluntad, pues van a tardar 5, 7, 8 años en poderlas cambiar allá y no es cuestión de que nada más pares aquí la producción y saques los fierros tres para allá. Lo que se queda aquí enterrado y hay que hacer algo nuevo por allá.
No creo que vaya a ser tan fácil que se haga eso, número uno. Segundo, México produce el 50% de los automóviles que ahorita tienen allá. Son más o menos 3.5 millones de automóviles que es lo que exporta México ahorita en acuerdos que tiene. ¿Cómo vas a hacer para reemplazar esos millones de automóviles con producto hecho en Estados Unidos? ¿O cómo va a hacer que estén integrados al porcentaje que están pidiendo si las cadenas de suministro, las cadenas de producción llevan meses y hasta años para poder ser modificadas? Así es. Es decir, para cuando llegue el fin de los años de Trump, que faltan todavía Sí, pues 3 años, 3 años y 10 7 meses. meses o 10 meses, lo que sea, lo que falte. Apenas tenemos unos cuantos meses, falta, pero aunque llegue esa fecha, no hay forma, por más promesa que se haga, de que se vayan a modificar. Lo que sí es cierto es que va a haber golpe a las empresas, golpe al consumidor que va a tener que Claro. pagar entre $3,000 y $6,000 más caros sus automóviles, ¿sí? Ujú. Los del Temec, y no se diga los extranjeros, Por supuesto. los extranjeros que vienen con todo el arancel completo. ¿Hacia dónde, Gregorio, nos puede llevar esto? Pues a una eventual recesión, ¿no? Y a una pérdida, pero para todos, absolutamente es una condición en la que pocos ganan y yo creo que la gran mayoría, por no decir todos, estaríamos en una condición de pérdida. Pero a ver, Ramón, yo creo que uno de los puntos clave aquí es, nos acercamos al 2 de abril y como ya lo hemos visto en estos poco más de 2 meses que lleva Donald Trump en la presidencia, pues dice y se desdice, dice y luego se rectifica. Lo que pasó esta semana, anuncia el tema aranceles. Ah, bueno, pero nada más que el tema México-Canadá, el tema Temec, pues nada más que el componente americano, eso no aplicaría. Y quizá mañana que estemos viendo este video, ya tengamos algo nuevo. Y a lo mejor Hay que decirlo, claro, porque por ahora se cambia cambia. por Por horas. horas cambia, puede cambiar esto en un momento, de un momento a otro. La postura, me gustó la postura de Marcelo Ebrard, la explicación que dio este jueves, en donde pues él le menciona, a ver, bueno, pues así se ve medio, medio está regateando, es una rebajita, ¿no? Considerando nomás que el argumento es bueno, ¿no? En donde dice, a ver, cada vez es mayor el porcentaje de componente americano que tienen los vehículos que se fabrican en México, como también sucede para Canadá, debe de ser igual o parecido. Entonces, bueno, en ese tenor que el propio Trump ya lo había descontado, ¿no? De decir, oye, bueno, nomás que la parte del componente americano para esa no aplicaría el arancel. Y luego también el tema de autopartes, que es un capítulo aparte que habría que también vigilar las autopartes que, pues, cuánto porcentaje de los autos que se fabrican en Estados Unidos tienen componente mexicano. Entonces, esas autopartes, ¿cuánto arancel le van a aplicar? Y luego que decía también Ebrard, oye, los pistones que van y vienen 7 veces, porque pues cruzan la frontera, pues nomás que no te vayan a cobrar 7 veces el arancel. Claro. Entonces, son puntos a considerar que ahorita creo que se está negociando pues de la mejor manera sin ocasionar un rompimiento ni declaraciones tan fuertes como la que hace el nuevo primer ministro de Canadá. Bueno, ¿qué dijo Rodrigo, el primer ministro de Canadá? Bueno, pero les dije que ellos van a buscar tener su independencia y soberanía O completa. sea, están respecto a rompiendo Estados Unidos. económicamente Hay una con ruptura Estados Unidos. política y Ruptura, económica. ¿no? Sí. Que la económica es más difícil de desmantelar, aunque así lo quieran Carney y así lo quiera Trump. Claro. Y que Trump ya dijo, bájale 2 rayitas. Pero porque sí, lo pero advierte sí a Canadá y a Europa. sí es importante para el caso México el saber que múltiples instancias de alto nivel del gobierno norteamericano de Trump están elogiando la postura de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la cabeza fría, y hoy repitió en su mañanera la presidenta el jueves, repitió diciendo, señores, no vamos a responder a todo lo que diga Trump de los aranceles Parece hasta que inteligente. no entre en vigor las cosas que hay que entrar. Dijo porque que hasta el ahorita- otro jueves. Exactamente. O sea, un día después, o sea, el 3 de abril, porque esto Sí, se supone que porque entre se el 2. supone que esto entre el 2 y ya se van a fijar de aquí al 2 las reglas. Claro. Bueno, está bien lo que dice la presidenta. Una vez que tengamos muy claras las reglas, entonces reaccionamos. Antes, ¿para qué? Entonces tenemos dos visiones diplomáticas, con una confrontativa de Canadá y una empática de México, que aparentemente vamos a ver si rinde frutos, la de México. Porque hasta ahora los resultados son iguales, Ramón. Ah, no, por supuesto. Sí, pero creo que por lo que hemos estado viendo de los diferentes personajes, del área comercial, del área de Departamento de Estado, todo diciendo, la propia vocería diciendo, la presidenta Claudia Sheinbaum, hay muchos periódicos, hay muchos medios televisivos Que lo destacan. que lo destacan. Pero fíjense cómo ahorita ya esto se fue de la amenaza original de Donald Trump de que México traficaba droga,
y México traficaba migrantes, o sea, el paso ilegal de personas indocumentadas, ese discurso, esa narrativa o esas advertencias con esos dos elementos ha venido disminuyendo por parte de Donald Trump. Incluso Bueno, hay un hay un reconocimiento reconocimiento, exacto. por parte del FBI diciendo que México está trabajando bien. Entonces el tema no es México ya. Ya. Entonces te fijas en que ahorita ya son otros sectores como fue acero, aluminio y ahorita el tema automóviles con una abierta intención que tiene Trump pues de trasladar la producción a su país. Esa puede ser una de El las famoso lecturas. inshoring, aquí lo dijimos Claro. antes que nadie. Lo que está haciendo Trump es boicoteando a México y a Canadá para que China no venga a hacer el inshoring ni a México ni a Canadá. Trump lo quiere adentro de Estados Unidos. La pregunta es, no hay forma por el precio de la mano de obra. Si tú quieres tener, ¿sí? Primero, el beneficio de la mano de obra en tu país, tienes que pagar entre 5 y 8 veces más Claro. lo que estás pagando hoy en México. Número uno. Y número dos, y más importante, ¿quién va a querer trabajar en eso si ya acostumbraron a los americanos a trabajar en tecnología, en servicios, desde su casa? ¿Quién quiere ir ahorita a recoger fresas de los americanos? Como decía Fox en su momento, ni la gente de color quiere hacer eso ya en Estados Unidos. Los mexicanos. ¿Quién va a querer irse a hacer? A ver, lo que va a hacer Trump es una sola cuestión. Va a acelerar la automatización Por supuesto. de las nuevas plantas que están de aquel lado. ¿Y quiénes Y se quizá- benefician de eso, Ramón? ¿Eh? ¿Y quiénes se benefician? ¿Quiénes? Musk, Bezos, Zuckerberg, Bueno, los grandes oligarcas de Silicon Valley. Que ahorita Claro. han perdido, ¿verdad? O sea, ahorita de bueno, entrada... ahorita de entrada se han perdido, Digo, porque sí, veamos pero- lo que ha pasado, por ejemplo, con Musk. Musk, esta combinación perversa entre los famosos aranceles y su actitud, su activismo político tan beligerante, que ha propiciado en Europa, Desconfianza. se le cayeron las ventas 49% a Tesla. Y a las armadoras de automóviles, a estos días, Las precios de las acciones se les cayeron las acciones hasta el 7-8%, diciendo, pues, mientras se decide cómo se va a jugar el juego, aquí la gente va a esperarse a comprar autos. La pregunta es, ¿los aranceles se aplican a los autos que están ahí ahorita guardados, listos para venderse y que ya tienen su anterior precio? ¿O los van a reetiquetar desde ahorita para poder venderlos al precio nuevo? Claro. Son cosas que son del día con día y no están resueltas. ¿Por qué? Porque todo se está haciendo sobre la rodilla. Todo va sobre la marcha, Ramón. A ver, alguien me decía, es que probablemente Trump sea mucho más rudimentario que tener un tema de fondo y lo que a él le gusta es inaugurar plantas en Estados Unidos. Por eso cuando anuncia los aranceles automotrices dice, bueno, y yo celebro que va a venir también TSMC, esta gran empresa de Taiwán de semiconductores, a invertir 100,000 millones de dólares y que van a traer aquí sus centros de datos y sus plantas. Eso es lo que está buscando Trump y eso es lo que le está haciendo posible su secretario de Comercio, Howard Lutnick. Y en México yo veo una clase empresarial que no está alarmada y una clase gobernante que la veo muy cómoda, no en el mal sentido. ¿Por qué? Porque dice Claudia Sheinbaum, nosotros vamos a buscar a llegar a un acuerdo donde haya una rebaja de aranceles y eso lo ratifica incluso Standard & Poor's, donde dice, el escenario más probable que nosotros vemos es que los aranceles por lo pronto se bajen de 25 a 10% los que queden fuera del TEMEC y que todo lo que esté dentro del TEMEC se siga respetando y se apueste por una mayor integración regional, no nacional, una mayor integración regional. Esto lo ratifica también Gabriela Siller de Banco Base, el mismo argumento. ¿Y qué es lo que pasa del otro lado que sí me preocupa? Que el arma legal que está utilizando Donald Trump para justificar los aranceles es un argumento de seguridad nacional bajo la famosa sección 232, que ya se usó en 2018 para el acero y para el aluminio. ¿Por qué preocupa el 232? Porque eso te permite aplicar aranceles de manera completamente discrecional y sin la intervención del Congreso, porque estás diciendo, estamos en una situación de completa emergencia. Entonces, eso le da muchas herramientas a Donald Trump. ¿Qué más preocupa? Que cuando hace el anuncio de aranceles, Donald Trump dice la revisión de los tratados comerciales con Corea del Sur, con Canadá y con México no está siendo satisfactorio. Es decir, allá hay una alerta de que el TEMEC probablemente no va a sobrevivir a pesar de que en el gobierno mexicano se piense que sí va a llegar a buen puerto. Y tercero,
se sigue hablando de que es necesario corregir el déficit comercial, lo cual es un completo contrasentido económico, porque el déficit comercial no se explica por estas políticas arancelarias, sino por la política de ahorro y la política fiscal del propio gobierno de Estados Unidos, por el elevado nivel de deuda y de déficit que tienen. Entonces, hay muchos contrasentidos que yo creo que en última instancia se va a terminar imponiendo la lógica económica, pero en el Inter ya hay una gran incertidumbre que le va a costar a México caer en recesión en 2025. Gregorio, conclusión. Esperar, lógicamente, 2 de abril y a ver qué otra ocurrencia con fecha propone el presidente de los Estados Unidos, pero de la misma manera no tener todos los huevos en la misma canasta. O sea, es decir, ¿a qué me refiero? No depender tanto de Estados Unidos. Eso se ha hecho desde siempre, ¿verdad? O sea, cuando se comienzan a dar las dificultades respecto al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, Canadá ya está mostrando señales de rompimiento. Aquí no digo que vayamos a pretender a crear un rompimiento, una situación hostil, pero sí comenzar a visualizar algunas otras opciones. Por ahí algunas opiniones, de hecho, de esta semana también apuntaban en esa dirección. O sea, buscar también Claro. entablar A ver, relaciones comerciales pero sí hay con una otros diferencia países. importante, Gregorio y Rodrigo. A Canadá, en cierta medida, se le facilitaría un rompimiento porque la dependencia de Canadá con Estados Unidos, siendo energética, es porque Canadá le vende energía a Estados Unidos. Right. Lo que Canadá se tiene que hacer es buscar un cliente para su gas, para su crudo, para Que sus sí los hay. cosas, que sí los hay. Nomás volteen a ver a Asia, volteen a ver a Europa. Hay clientes. El problema es para México. No tenemos México no clientes. tenemos, o sea, como diría Donald Trump en su famosa y célebre frase con Volodymyr Zelensky, en aquella famosa reunión, De hace unos días. tú no traes las cartas. Exacto. Tú no traes las cartas, México. ¿Por qué? Porque de mí dependes para moverte en ambos sentidos. La energía de tus plantas requiere de mi gas. La energía para movilizar a personas y mercancías depende de mi gasolina, que te vendo yo. En ambos casos, cerca del 70% de lo que aquí se consume. Y la energía que mueve al cuerpo de los mexicanos, más de la mitad del 50% de maíz, frijol, sorgo, soya, arroz, viene de Estados Unidos. Entonces, si México dice, me quiero independizar, perdón, cerramos la llave y a ver dónde consigues. A lo mejor van a venir el oleoducto por el mar directamente de Canadá a México. A lo mejor ya brincamos todo. Yo necesito el gas dependemos y mucho me siento más. con Bueno, Canadá. ese es un gran problema para México en el sentido de que si unilateralmente decide el gobierno de Estados Unidos cerrarse completamente a esta nueva visión proteccionista, pues México, ¿qué va a hacer sin fuentes de crecimiento? Tenemos ya 7 años la economía estancada. No hay una economía interna vibrante porque tenemos monopolios que siguen ahorcando al país a pesar de que hay cambios de colores y de partidos y de régimen. Y no hay nuevos mercados. No tenemos a pesar de que México es uno de los países con el mayor número de tratados comerciales, realmente nuestra exportación en 80% está concentrada en Estados A ver, Unidos. no olvidemos dos cosas para cerrar ya aquí esto. La primera es, la última vez que México tuvo con una confrontación realmente frontal, Sí. se dio entre Porfirio Díaz y el presidente Taft a principios del siglo 20. XX. ¿Eso qué generó? Que como Porfirio Díaz dijo, yo no voy a esas cosas que me estás exigiendo, había una serie de requerimientos que estaba pidiendo Estados Unidos, y el presidente Díaz se rebeló, pues haya sido como haya sido, arrancó la Revolución Mexicana, que modificó sensiblemente los equilibrios y los ejes políticos, económicos de este país e inauguró una era distinta a la que se tenía con Porfirio Díaz. Nada más un paréntesis, Ramón, propiciada en gran medida por la entrevista Díaz-Krillman. Exactamente. Y la segunda, la última vez que el mundo testificó una guerra arancelaria fue en la Gran Depresión, donde Estados Unidos quiso fijar sus reglas para salvarse a él, aunque el mundo se hundiera. ¿En qué acabó eso? Con la Gran Depresión que terminó desatando la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, cuidado porque estamos en hielo frágil. Cualquier pisada en falso de México, de Estados Unidos y de Canadá, no se diga de Europa, China, Rusia, etcétera, nos puede llevar
a una situación no solamente económicamente frágil, sino políticamente, geopolíticamente y armamentistamente peligrosa. Bueno, y les guste o no a los morenistas, tenemos que seguir recordando los dos ejes de poder del actual gobierno. El formal, el oficial, que es el de Palacio Nacional, y el que de una u otra manera insiste en seguir demostrando que sigue gobernando el que está en Palenque, el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque se han dado una serie de situaciones en los últimos días en las cuales esas situaciones han vuelto a evidenciar lo que veníamos viendo del pasado, que es alguien desde Palenque sigue operando vía Morena, vía la Cámara de Diputados, vía la Cámara de Senadores, vía operadores a través, digamos, en gobernación y en otras instancias, cuestiones que al señor expresidente Andrés Manuel López Obrador no le parecen y le da la contra abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no los enumeras, Rodrigo, los que nos han sido los últimos días? ¿Cuántas llamadas de atención más se van a recibir? Quedó claro, primero, con el asunto de que se echa para atrás o se congela indefinidamente la iniciativa en materia de seguridad nacional que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la figura de Omar García Harfuch, que el secretario de Seguridad Ciudadana concentre y coordine todas las tareas de inteligencia del Estado mexicano. Algunos dirían, bueno, es que había una crítica válida ahí en ese sentido, porque era un regreso a la ley de seguridad interior de Enrique Peña Nieto y al famoso Renault de la época de Felipe Calderón. Pero yo dudo mucho que esos sean los verdaderos motivos por los cuales el grupo político de López Obrador en el Congreso está deteniendo la reforma. Primer strike. Segundo strike, viene por supuesto que no se pudo hacer nada para dejar de evidenciar a la presidenta Claudia Sheinbaum en el asunto de Cuauhtémoc Blanco y el penoso incidente de que no se desecha que se desecha, perdón, el proceso de desafuero. Viene también los famosos cambios de gabinete que ya tenía listos y que incluso se habían infiltrado a la prensa de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Notablemente el caso del IMSS con Zoé Robledo y el caso de Birmex, donde la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha denunciado en la conferencia mañanera que hay un gran esquema de corrupción. Señores, todos sabemos en este país que ese gran esquema de corrupción está de una u otra manera vinculado a personajes del entorno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tienes tres strikes ahí. ¿Y qué dices del ISSSTE? Que se suman por supuesto, Ramón, es parte de todo ese mismo tema. Y el tema a mí me llama mucho la atención que ya estaba por ser renunciado Zoé Robledo y llega en una reunión en Palacio Nacional, sale de la reunión y dice, me quedo en el IMSS. ¿Qué le dijo? Y la pregunta es, ¿intervino o no Palenque en esta decisión? Una decisión que se suma a la imposición del tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde Claudia Sheinbaum tenía su candidata y se termina imponiendo a Rosario Piedra Ibarra. Y por supuesto, al tema de la ley contra el nepotismo, que finalmente se echa para atrás. Se pateó para el 2030. Ya 5 instancias donde el grupo de López Obrador le ha impuesto condiciones a la que se supone es la máxima jefa política de este país. Y que lo vimos también el día del discurso en el Zócalo, ¿verdad? Esa imagen en donde pues estaba la fotografía y donde se ve pues que no están integrados como un solo equipo, como debería de ser. Los distraídos de marzo. Los distraídos de marzo, que lo platicábamos aquí hace un par de semanas. Pero pues, ¿en qué momento se va a notar ya esa línea completamente divisoria entre Palacio Nacional y entre Palenque? O sea, esa sigue siendo la pregunta cuando pues ya cuántos meses llevamos de administración, o sea, ya todo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, se están cumpliendo ya 6 meses, ya llevamos medio año. Decíamos que para el primer año debería esto ya de notarse una clara, no ruptura, pero una sí no injerencia, vamos a decir así, del expresidente López Obrador. Pues la presidenta sigue mencionándolo, sigue haciendo referencia. Pero para mí lo más delicado de todo, que todo es preocupante, para mí lo más delicado es que desde Palenque le siguen dando la contra a García Harfuch. En un tema... A ver, no en un tema, en el tema, que es la seguridad, el cárteles, el fentanilo y todo. Cuando se habla de entrega de políticos, Ramón. Así es, en el momento que está negociando al más alto nivel. ¿Qué les sabrían que dijo García Harfuch en aquella reunión de Washington de hace unos
días, Sí. una semana y media, una cosa así, ¿qué les sabrían que dijo para que de repente vinieran a darle un zape en la parte que le quería entregar el área de inteligencia? No olvidemos, el área de inteligencia de este país se lo puso Andrés Manuel López Obrador a su amigo y compadre Audomaro Martínez, quien hoy en Washington está siendo sobrevigilado con lupa por las presunciones de que en torno a él se gestó todo un movimiento de tráfico migratorio, además de todo un movimiento de tráfico de huachicol con los gobiernos estatales de Morena. No olvidemos que el señor García Harfuch no solamente no es santo de la devoción de Andrés Manuel López Obrador, no es santo de la devoción de ninguno de los que están en el nivel que van a buscar la presidencia en 2030. ¿Por qué? Porque ellos saben que si García Harfuch logra meter en cintura la seguridad, los cárteles, se entregan a los capos, se disminuye el fentanilo y se toma de la mano con Estados Unidos, García Harfuch puede ser un fuerte contendiente contra, por ejemplo, Andy López Beltrán O Adán Augusto López. o Adán Augusto López o quien se apunte en las siguientes semanas. Pero dicho eso, no olvidemos, al señor García Harfuch se le bloqueó ser el interino de Claudia, que ella lo quería, cuando Claudia dejó la jefatura de gobierno. Luego se le bloqueó para ser el candidato de Morena a la nueva jefatura de gobierno y se impuso a Clara Brugada. Luego se buscó que fuera senador y también lo estaban bloqueando y la presidenta tuvo que ir con el presidente López Obrador a decir, señor, ya entendí, si así no me dejan ni siquiera poner a Omar como senador, ¿Qué hago aquí? ¿qué hago yo aquí? Y porque no hubiera grito y sombrerazo y a lo mejor renuncia de candidatura, le dijeron, adelante con García Harfuch. Y ya cuando García Harfuch salió adelante y le dieron la Secretaría de Seguridad, que se apuntó que ya iba para allá, lo primero que hizo López Obrador fue mandarlo llamar a un encuentro privado sin la presidenta electa. Eso es totalmente asincrónico políticamente Claro, hablando, es una porque señal un muy presidente importante. le está hablando a quien apenas va a ser el próximo. ¿Qué tipo de mensaje quería darle? Y la pregunta es, ¿García Harfuch entendió el mensaje? Y si lo entendió, ¿lo operó o no lo operó? Y por eso está teniendo hoy esas dificultades. Ramón, creo que pasó completamente desapercibido una declaración muy importante, dicha desde México, de un congresista norteamericano del Partido Republicano, Dan Crenshaw, que por cierto es el coautor de la iniciativa de declaración de guerra contra los cárteles. Él dice, a diferencia de lo que pasó con López Obrador, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch sí están combatiendo a los cárteles. A partir de ahora tenemos verdaderos socios. Su llegada representa un mar de cambio. Y dice, García Harfuch is the real deal. Es decir, está claro que el aparato de seguridad norteamericano está apostándole a la política de seguridad de Claudia Sheinbaum y el claro antagonista es Andrés Manuel López Obrador y su grupo. A tal grado que ¿qué está proponiendo Dan Crenshaw como legislador del Partido Republicano? Le pidió al vocero de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y dice que ya aceptó la creación de una famosa Cartel Task Force para meterle mucho dinero y mucho staff desde el Poder Legislativo norteamericano a atender el problema de los cárteles de la mano de lo que hagan García Harfuch y Claudia Sheinbaum. Esos señores, para mí, ya marca un divorcio completo entre los dos grupos que manejan la 4T en este país. Y a mí me queda claro que ya se están preparando en el lado de Andy López Beltrán y en el lado de Adán Augusto López. Todos haciendo, por ejemplo, unas operaciones de huachicol muy significativas. E insistimos, la designación de Rafael Marín Mollinedo como el jefe de aduanas es un mensaje importantísimo. Y del lado de Adán Augusto, que son muy conocidas todas sus complicidades con contratistas, como se reveló en la prensa mexicana esta semana, donde un personaje, un empresario que tiene contratos precisamente en Tabasco y en Chiapas, está pagando las famosas ambulancias de la pre-campaña de la gobernatura de Chihuahua de Andrea Chávez. ¿En qué momento vamos a ver un político llamado a cuentas en los Estados Unidos? ¿No? Que eso puede No ser. tardamos mucho.
Ojalá, porque realmente eso viene Y eso es todavía parte de las presiones. a refrendar, ¿no? Justamente lo que ahorita acaba de explicar Rodrigo. Entonces, ¿cómo nos está viendo Estados Unidos a México? Y si en realidad ya le vamos a cortar el cable en la comunicación hacia Palenque. O sea, esa parte se tiene, ¿cómo se va a manejar? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en que un político mexicano se haya llamado cuentas en los Estados Unidos? O sea, yo creo que esa es una gran incógnita y ojalá que no falte mucho tiempo para eso, ¿no? Y por otro lado, el tema de que cortarle la comunicación a Palenque, porque como que se sigue recibiendo influencias, sigue habiendo indicaciones desde el estado de Chiapas hacia Palacio Nacional, pero la otra parte de la historia es de que Estados Unidos está viendo que estamos haciendo un buen trabajo. O sea, si Estados Unidos se llega a detectar que seguimos todavía en un jueguito, aunque sean temas laterales, no propiamente temas de seguridad, cualquier asunto en donde el expresidente esté todavía enviando señales hacia Palacio Nacional, pues eso no va a ser bien visto por Estados El Unidos. ejemplo ¿no? perfecto, como lo comentamos en Magenta esta semana, es el caso Teuchitlán. Está, por supuesto, la visión de Jesús Ramírez Cuevas, de Gerardo Fernández Noroña, del grupo de López Obrador, diciendo, o más bien, plantando la semilla del nuevo Ayotzinapa para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y está del otro lado Omar García Harfuch, Claudia Sheinbaum, incluso el fiscal Alejandro Gertz Manero, intentando entrar de fondo al asunto hasta sus últimas consecuencias. A ver, aunque la gente esté diciendo que la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en defender a López Obrador, ojo, no puede hacer otra cosa. Públicamente ella no puede aventarse en contra del expresidente, sobre todo porque pues, hay muchas acechanzas sobre el expresidente que le puede suceder. Por tanto, ella, su postura tiene que ser, yo apoyo hasta el último momento al expresidente. Si ya pasaron con él, pues hasta ahí lo apoyé. Lo importante es lo que estaba usted diciendo, Rodrigo. ¿De qué tamaño es el miedo sobre la potencial emancipación de Claudia Sheinbaum, de López Obrador, que estén dos narrativas simultáneas en el caso, por ejemplo, de Teuchitlán? La de Claudia diciendo, pásenle, García Harfuch diciendo, hubo acciones, hubo gente asesinada, o sea, validando que ahí había, pues si no un campo de exterminio, un lugar donde mataban muchísima gente en cosas que califican como delitos de lesa humanidad en el sexenio pasado. Repetimos, al señor Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, vino la Corte Penal Internacional a capturarlo por delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es la diferencia de tener este tipo de lugares en México donde civiles eran victimados porque no querían sumarse a los grupos delictivos que los querían como reclutar a través de este señor famoso El Astra, que prácticamente García Harfuch lo validó como el gran El operador. no, pero además confesor de todo lo que estaba pasando. Y claro, frente a esa situación que amenaza a López Obrador, está la versión de la dupla Ramírez-Villamil, que quieren crearle este concepto del nuevo Ayotzinapa para que corra Claudio Sheinbaum la misma o peor suerte que el final de Enrique Peña Nieto con Ayotzinapa y otros asuntos. Ahí me llama la atención que insisten en no llamarle campo de exterminio, ¿verdad? No, es un campo de adiestramiento. Pero no le digas campo de exterminio, eso nos pone... Bueno, tiene un sentido eso, que es llegar al punto de abrir el proceso por crímenes de lesa humanidad, porque hay un estatuto en la Corte Penal Internacional donde si un jefe de Estado genera condiciones que propicien este tipo de actividades, ya se pueden fincar algún tipo de responsabilidad. Eso es el gran tema de fondo para López Obrador. Pinochet, Fujimori y Duterte son tres ejemplos claros de la Corte Penal Internacional. Así es. México puede ser el siguiente. Pero, cuidado, presidenta, porque políticamente hablando, podríamos estar comenzando a olfatear intentos golpistas. Y a quien no se defienda a tiempo, le puede llegar su hora. Yo creo que en las siguientes semanas vamos a ver este forcejeo y vamos a ver quién se alía con quién y sobre todo qué tan rápidos son esos aliados norteamericanos para darle a Claudia Sheinbaum y a su equipo la certeza de que van por el camino correcto y que se olviden del pasado,
que le apuesten al futuro. Bueno, hay un tema que pues, no es de Morena, ¿no? no es del PRI, pero sí tiene olores no de santidad, sino de presunta corrupción. Y es este caso tan lamentable de un alcalde panista, anteriormente emblemático de San Pedro Garza García, que llega y en sus primeros días, sin pasar por cabildo, con una decisión sobre las rodillas, únicamente comunicándosela a una comisión, ¿sí? De inmuebles, termina comprándole un terreno a su propia familia, a la familia del grupo Alfa, donde el señor alcalde y su familia son accionistas, en 1.200 millones de pesos. Una cantidad nada despreciable, sobre todo se trata de un terreno donde estaban las instalaciones de Acra, del grupo Alfa, donde se fabricaba nylon, donde se manejaban químicos, donde se ha hablado de que ese terreno no se había podido vender, a pesar de estar también ubicado, Por el suelo. por estar contaminado en el suelo. Bueno, pues ahora mágicamente encontró un cliente y un cliente muy generoso para pagar, sin hacer estudios de suelo, sin necesidad de tener ese terreno, puesto que el anterior alcalde Miguel Treviño, en esa zona que es más cercana a la zona popular de San Pedro Garza García, que es San Pedro 400, ya había dejado el parque más grande de México, se llama Parque Manuel Cloutier. Así es. La pregunta es, ¿para qué es necesario ese parque? ¿Y esto qué ha desatado? Bueno, además de todo tipo de suspicacias y de preguntas de decir, bueno, entendemos que en un acto de chiflazón, de capricho, Mauricio haya dicho, yo quiero hacer esto. La pregunta es cómo los personajes que tienen un renombre dentro del grupo Alfa no son capaces de frenar lo que a todas luces es un conflicto de interés y una operación hecha burdamente, tan burdamente que en este estudio estuvieron 2 regidoras y un activista. Ahorita nos platicará Rodrigo que le tocó hacer esa entrevista. Y pues también esta semana fue cesada Así es. una consultora ciudadana totalmente Pro bono. pro bono, Sí, no sí, tiene o sea, sueldo, no tenía sueldo. ¿No? pero que tuvo la osadía de solicitar datos e información para transparentar esta situación y la respuesta que tuvo fue, ya no eres consultora ciudadana. A ver, a Mauricio se le está haciendo bolas el engrudo y esto ya está creando indignación social, puesto que esos 1.200 millones podrían aplicarse más a otras cosas más urgentes de mayor necesidad en San Pedro Garza García. Y perdón que hablemos de San Pedro Garza García, pero si eso está pasando en el municipio más rico, Acaudalado, sí. más acaudalado de América Latina, donde se supone que hay gente sensata, correcta, educada, que no agarra moches, que no hace nada, etcétera. Ya hablaremos en los temas de seguridad después. ¿Qué está pasará pasando? en el último rincón ¿Por del qué? país, ¿no? Y sobre todo, hay alguien que mata a la vaca, pero hay alguien que le agarra la pata, y Mauricio mató a la vaca, pero el que le agarró la pata fueron los accionistas de Grupo Alfa, que quizá este próximo trimestre, que cierra en marzo, van a presentar números muy bonitos porque van a tener utilidad extra de 1.200 millones de pesos por venta de activos que ahí estaban muertos, Gregorio. Pues surge la transparencia, ¿verdad? O sea, en un caso así tan cuestionado, como bien dice Ramón, se ha ido haciendo bolas el engrudo, o sea, está haciendo pues también una especie de bola de nieve, porque lo que más hemos escuchado es pues la gente que hace la denuncia, que presenta argumentos, y por parte del municipio de San Pedro sí sería muy oportuno, ya van tarde, para poder dar una explicación. O sea, yo creo que lo que menos merece, lo que merece la ciudadanía, lo menos es dar una explicación. Y más allá de esto sería una rectificación.
Claro. O sea, el momento de decir, oye, pues sabes que nos equivocamos o no es como lo hemos pensado o la gente no lo está recibiendo bien, pues vamos, así como se aventó la consulta en el Auditorio San Pedro por el tema de las densidades, que finalmente pues ya tenía, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pero bueno, hubo mucha gente con mucha preocupación por el tema de las densidades, oye, pues hizo el evento y ahí platicó Se hizo él, público. o sea, es alguien que sí le gusta interactuar con la ciudadanía para ciertos temas. Que se ha convertido ya en un cuestionamiento, ¿por qué no sale Mauricio y dice, Sí, lo oye, que hace Mauricio lo que tiene es ese síndrome que tienen Donald Trump, López Obrador, que es, los escucho, pero la última palabra la tengo pero yo. ya decidí? Ya decidí, entonces los escucho Ese para gen tapar el ojo autoritario. al macho. Lo digo, Ese gen autoritario. es un gen autoritario. Sí, sí. A ver, Ramón, por donde se le vea, esta operación fue irregular. No pasó por cabildo. No se le ha informado debidamente a los regidores. Se hizo en un comité de reciente creación. Se hizo en la primera sesión de contralores ciudadanos que no Nuevos. estaban todavía capacitados. Además, hasta este momento no se ha escriturado la propiedad, Pero ya se pagó. pero ya se pagó ¡Qué urgencia! 1.200 millones de pesos que representan un sexto del presupuesto anual de San Pedro Garza García y el 40% de los más de 3.000 millones de pesos que había dejado en caja el gobierno anterior del independiente Miguel Treviño. Y además, aquí lo dijo en este estudio la regidora Nora Andrade, a nosotros nos dijo Mauricio que el origen de todo este tema es que él ya había hecho un acuerdo con su hermano Álvaro Fernández Garzazada para la compra de ese terreno. ¿Quién es Álvaro Fernández Garzazada? El director y presidente del Grupo Alfa. Entonces, si eso no es un conflicto de interés, entonces, ¿qué es? Porque se habla que en San Pedro Garza García las cosas se hacen diferente. Y los amigos de Mauricio y los amigos de Álvaro que cenan y comen en el Club Campestre se quejan de la corrupción, primero de Medina, luego del Bronco, luego de Samuel, de todos los gobernantes que han pasado Y de por Morena. Monterrey, por Nuevo León, de López Obrador, en su momento de Enrique Peña Nieto. Señores, esta operación de 1.200 millones de un municipio, pues está en las grandes ligas de otros temas que hemos denunciado aquí también en este estudio. A ver, nomás recordemos algo, que lo dijeron aquí las regidoras Vivian Clarion, y la Vivian activista. Clarion, la activista, que ha sido muy tesonera para estar. A ver, el costo completo de reacondicionar y remodelar el centrito fue de 700 millones de pesos. Aquí solo para comprar el terreno de la familia de Grupo Alfa se está invirtiendo casi el doble de eso o sea, se puedes hacer 2 centritos. Y todavía falta el presupuesto de lo que le vas a querer meter arriba del parque, que está en la orilla de una carretera a Saltillo y cerca de ningún área urbana de San Pedro. Y el presupuesto, en caso de que se encuentren residuos tóxicos, de acondicionar ese asunto, Claro. que la ley te dice, antes de vender un terreno, el municipio, antes de comprar un terreno, el municipio se tiene que asegurar que el vendedor lo acondicione con sus propios recursos. Eso no sucedió. ¿Qué crees que va a pasar y que va a suceder con la comunidad de San Pedro frente a una situación como esta? Yo realmente pienso que puede haber una rectificación y sobre todo ahorita Sería lo más prudente. lo más prudente. O sea, y sobre todo considerando también la situación personal que trae el alcalde Mauricio Fernández de decir, oye, pues no puedo dejar esto, pues con tanto cuestionamiento, ¿verdad? O Su sea, legado final. dejar un legado ahí, ¿verdad? Totalmente cuestionable y con claros, pues sí, sospechas, ¿no? De que se hicieron malas cosas. Entonces es uno, como dije hace un momento, uno es transparentar y lo más sensato sería rectificar. Y rectificar significaría deshacer la operación. Digo, así como fue y la hizo y fue y la pagó sin escriturar, pues a ver, mejor regrésame el dinero a las arcas municipales y aquí no pasó nada, ¿verdad? Claro, y vamos a buscar mejores cuestiones. Claro. Hasta el, Lo digo, a ver, conclusión. hasta el momento están todas las condiciones para rectificar. Es decir, sí, ya se hizo la operación, pero todavía el municipio no ha iniciado obras, no ha iniciado ningún tipo de acondicionamiento. Ya pagó 7 millones al arquitecto que le gustó a Mauricio, que tampoco lo pusieron a consideración de nadie. Lo eligió él y por sus pistolas ya le dio 7 millones de pesos para que empiece a hacer los planos. Si el costo de salvar 1.200 millones son 7 millones, pues bueno, barato, que se haga en beneficio de la comunidad de San Claro. Pedro Garza García. Bueno, yo quiero concluir diciendo que esto puede ser apenas la punta del iceberg de un mayor escándalo que puede venir
en próximas fechas, relacionado con la parte inmobiliaria. Sí. Y tiene que ver con este debate que se va a abrir en torno a crear un gran desarrollo en los terrenos del Grupo Alfa, donde quieren construir 8 o 10 torres, El planetario. hacer, donde está el planetario cerrado ya hace tiempo, donde se quiere crear otro centro igual que el de Arboleda, con lo que significa que habrá que hacer una serie de adecuaciones para poder agarrar ese flujo en Roberto Garzazada y Gómez Morín, con un paso a desnivel ahí, mover los tubos, pero no con cargo al Grupo Alfa o a las familias que detentan la Como lo propiedad, dice la ley. como lo dice la ley, sino con cargo al erario. La pregunta es, yo tengo respeto por Álvaro y por Alberto Fernández Garzazada. Sin embargo, no entiendo por qué, siendo ellos quienes son, siendo gentes que históricamente, junto con su padre y su familia y todos, han estado en la cabeza de las luchas anticorrupción, cuando el PAN no era nada, cuando había que aquí el PAN era únicamente una bandera de soñadores que intentaban frenar las corruptelas del PRI, hoy estén inmiscuidos en una situación que si a Samuel García, a Adrián de la Garza, a cualquier alcalde metropolitano o gobernador le hubieran detectado haber vendido, haber comprado una propiedad de su familia directa, consanguínea, los hubieran ya crucificado como mega corruptos. Como dijimos en nuestro video de esta semana, el hecho de tener un apellido con pedigrí no te cambia el rumbo de un acto que es a todas luces cuestionable. Ojalá que se rectifique.